Hice algo realmente tonto, pero antes de contártelo quiero enfatizar que nunca deberías intentarlo tú mismo. Es como molestar a un león en el zoológico, definitivamente no es una buena idea. No querrás que ese león se escape y cause un caos. Ahora, piensa en las tablas Ouija como enchufes eléctricos, si los dejas en paz y no juegas con ellos, no causarán ningún daño. El problema surge cuando empiezas a jugar con ellos, es cuando las cosas pueden salir mal. Cuando estaba en la secundaria, leí un libro llamado La Divina Comedia. En una parte, un tipo llamado Dante atraviesa el infierno y se encuentra con un montón de espíritus muertos y sufrientes que le preguntan sobre la vida en la superficie con los vivos. De niño, pensé que sería interesante saber si los muertos querían saber qué estaba pasando. Así que, durante mis vacaciones de primavera, agarré una tabla Ouija y me adentré en el bosque detrás de mi casa. Solía haber una prisión estatal allí. Encontré una parte de la cerca rota y entré al área donde solía estar la prisión. Luego me topé con el antiguo cementerio de la prisión. Parecía olvidado y cubierto de plantas, pero pensé que sería un buen lugar para intentar conectar con espíritus que podrían estar sufriendo en el infierno. Armé mi tienda entre las viejas lápidas y clavé un crucifijo boca abajo en el suelo. Pensé que podría ayudar a atraer más atención de los espíritus. Luego preparé la tabla. Mi plan era hablar con un espíritu maligno y hacer un trato con él. Le ofrecería información a cambio de algo que él quisiera. Luego le pediría que asustara a algunas personas por mí. Pensé que así funcionaban estas cosas, como hacer un trato con el diablo. Abrí mi libro a la página que mostraba cómo estaba organizado el infierno y comencé a hablarle a la tabla Ouija en voz alta, preguntando si había espíritus del primer círculo del infierno enterrados allí. Luego pregunté por el segundo círculo y así sucesivamente. Realmente no pensé que la historia de Dante fuera un mapa perfecto del inframundo, pero pensé que si el infierno fuera real, podría estar estructurado de alguna manera similar a como él lo describió. Durante un rato no pasó nada. No hubo ruidos extraños, no hubo sensaciones espeluznantes, nada que demostrara que alguien o algo estaba escuchando. Seguí revisando todos los niveles del infierno, asegurándome de hablar con claridad y confianza. Luego me detuve para beber un poco de agua de mi cantimplora. De repente, con el cielo nocturno como testigo, las llamas de mi fogata crecieron y se dispararon hacia arriba, y el puntero de la tabla se movió hacia los lados aproximadamente media pulgada. Me asusté un poco, pero luego volví a poner los dedos en el puntero. Pregunté si había un espíritu allí. El puntero se movió, pero no suavemente como pensaba que lo haría, se deslizó hacia el lado izquierdo, hacia la palabra sí en la tabla. Se sintió como si lo jalaran lentamente con una cuerda. La palabra sí estaba en la esquina superior izquierda del tablero. Pregunté si el espíritu solía ser un prisionero y estaba enterrado en el cementerio. Nuevamente, dijo que sí. Realmente no estaba prestando atención a lo que sucedía a mi alrededor, mi corazón latía tan fuerte en mis oídos que no podía escuchar mucho más. Luego pregunté si el espíritu tenía alguna pregunta para mí. El puntero se movió muy lentamente hacia la palabra no. Entonces escuché un sonido sordo a mi derecha. Antes de que pudiera decir algo más, el puntero se movió rápidamente hacia el sí, otra vez. Pregunté cuántos espíritus había allí. El puntero comenzó a moverse por todos los números del tablero, saltando como si hubiera muchas manos jalándolo. De repente, a pesar de que tenía un fuego frente a mí, sentí mucho frío. Olfateé algo horrible en el aire. Miré por encima del fuego y vi dos pares de ojos amarillos a unos 4 metros de distancia. Un par parecía mucho más grande que el otro, me hizo pensar en un hombre con un perro enorme a su lado, como si estuvieran esperando el momento perfecto para atacarme. De repente,
una lápida junto a mi tienda se cayó. Estaba tan asustado que me tiré hacia atrás, rompiendo la tienda en el proceso. En la oscuridad, salí a trompicones de mi tienda derrumbada y salí corriendo del cementerio lo más rápido que pude. A la tarde siguiente regresé, afortunadamente, el fuego se había apagado de forma segura por sí solo. Recogí la cruz, mi libro y la tienda rota, pero curiosamente, no pude encontrar la tabla ouija por ningún lado. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. No me quedé mucho más tiempo buscando, aunque quería salir de allí antes de escuchar más ruidos extraños. Un par de meses después, le conté a una amiga lo que había sucedido y ella me dijo que quería intentarlo también. Pero después de eso, nunca más la volví a ver. Desapareció mientras acampaba y terminó en las noticias. Nadie la ha visto desde entonces. Ojalá hubiera intentado con más fuerza detenerla. Había algo que no le dije, algo que desearía haberle dicho, pero no pensé que me creyera. De todos modos, no fue solo la caída de la lápida lo que me asustó. Sentí algo como un golpe sordo desde debajo de la tierra. Me pregunto si los espíritus con los que hablé esa noche intentaban arrastrarme al infierno con ellos. Y tal vez mi amiga no pudo correr tan rápido como yo. Todavía hay muchas cosas que quiero saber sobre lo que sucedió esa noche, pero nunca lo sabré con certeza. Una cosa es segura, nunca volveré a usar una tabla Ouija. Y si alguna vez te encuentras en una situación similar, corre lo más rápido que puedas y no mires atrás. Cuando era pequeña me encantaban las historias de fantasmas y los programas sobre lugares embrujados. No creía que mi casa estuviera embrujada, pero un día mi hermano llegó a casa diciendo que había encontrado $10 de la nada. No sé si estaba bromeando, pero me puse curiosa y le pregunté de dónde había sacado el dinero en realidad. Pensé que tal vez lo había conseguido de un amigo o se lo había sacado de la cartera de nuestros padres sin que ellos se dieran cuenta, pero no habían dicho nada sobre dinero perdido, lo cual definitivamente habrían hecho si se hubieran dado cuenta de que faltaba. Me contó una historia sobre una niña pequeña, de unos 7 años, que lo siguió hasta el autobús escolar esa tarde. No conocía a la niña y nunca la había visto en la escuela antes, pero eligió sentarse en el asiento justo frente a él en el autobús mientras viajaban. Ella empezó a hablar con él, me dijo que nadie más podía verla y que los otros niños lo miraban de forma extraña. Luego le dio $10 junto con una nota, y poco después se bajó del autobús en la siguiente parada. Pensé que lo estaba inventando y me reí, luego le pedí que me mostrara la nota. La fue a buscar a su habitación y me entregó un pequeño trozo de papel. Se me puso la piel de gallina cuando lo vi porque no era su letra. La nota decía, te ayudaré, pero solo esta vez. Creo que era porque mi hermano llevaba meses pidiendo a nuestros padres una pulsera con dijes de Zelda, pero ellos seguían diciendo que no. Ahora que tenía $10, podía comprar la pulsera él mismo. Sin embargo, todo esto me tenía muy intrigada, aunque sonara loco, tuve una idea, podríamos hacer una tabla ouija casera para intentar hablar con alguien. Escribimos las letras del alfabeto en un papel y usamos un collar para moverlo por encima del tablero que hicimos. Mi hermano pensó que podría ser emocionante así que se unió. Para que lo sepas, yo estaba en 6º grado y él en 4º en ese entonces. Cada vez que el collar se movía, nos interesaba mucho y pensábamos que era un fantasma. Después de hacer algunas preguntas, el collar comenzó a moverse y a temblar. Logramos obtener un nombre, Kate. Después de hacer preguntas tontas, como si nos había visto terminar el templo del sombrero en Ocarina del Tiempo y respondió con un sí, mi hermano y yo decidimos parar por la noche porque empezábamos a sentir miedo. Siempre olvidábamos despedirnos antes de parar. Eventualmente empezamos a jugar con la tabla todos los días.
Pensábamos que habíamos hecho una amiga y creíamos de verdad que alguien nos hablaba. Mi hermano y yo decidimos probar algo nuevo y grabar lo que estaba pasando. Cogimos nuestras tabletas, las pusimos delante de la televisión y pulsamos grabar. Entonces pregunté si había alguien allí, si podía mover algo en la habitación, pero no pasó nada. Tal vez el fantasma era tímido. Decidimos volver a hacer la misma pregunta, pero esta vez dijimos que saldríamos de la habitación por 1 minuto. Bajamos las escaleras durante 5 minutos y cuando volvimos, nuestras tabletas se habían caído al suelo y habían dejado de grabar. ¿Coincidencia? Quiero decir, las cosas se caen todo el tiempo, especialmente si no las pones con cuidado al dejarlas, así que no le dimos mucha importancia. Pero en diciembre las cosas se pusieron realmente extrañas. Empecé a escuchar voces en mi cabeza diciendo que eran el fantasma con el que hablé cuando jugamos con la Ouija una noche. Una noche me asusté tanto que cogí la Biblia que me había regalado mi amiga religiosa y dormí con ella. Finalmente le dije a mi madre que un fantasma me estaba diciendo cosas aterradoras. No diré que exactamente porque algunas cosas eran realmente aterradoras. Mi madre y mi padre discutieron sobre si podía tener algo llamado esquizofrenia y si debía ver a un terapeuta. Tenía miedo así que no les dije nada cuando volví a escuchar las voces, pero a menudo me quedaba ausente hablando y teniendo conversaciones con lo que creía que era un fantasma. Con el tiempo lo olvidé y dejamos de hablar. Nunca sabré qué era esa voz. Tal vez me estaba volviendo loca de verdad o tal vez eran solo pensamientos que me seguían molestando. De cualquier manera, me sentí aliviada cuando finalmente paró. Nada realmente espeluznante me ha pasado desde entonces, excepto que mi televisor se enciende solo a veces por la noche o siento que algo está empujando mis piernas de vez en cuando. Ahora y entonces pienso que es solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero aún tengo esta extraña sensación de que jugué con esa tabla Ouija, hay algún tipo de espíritu siguiéndome de cerca. Hace unos 2 años, mi abuela llegó a casa con un tablero Ouija viejo y polvoriento que encontró en una venta de garaje. Siempre me han fascinado las cosas espeluznantes como los fantasmas y lo sobrenatural. Pero también he escuchado muchas historias de terror y he visto suficientes programas de miedo para saber que jugar con un tablero o Ouija no es una buena idea. Mi abuela no cree en fantasmas para nada, así que pensó que el tablero o Ouija sería un juego divertido para mí. Lo dejé en la mesa del comedor durante días hasta que mi abuela me dijo que lo guardara. Entonces lo empujé debajo de mi cama con la esperanza de olvidarlo. Mi hermano pequeño, de 11 años, y mi primo, de 12, no dejaban de molestarme por el tablero Ouija porque querían jugar con él. Les seguí diciendo que no era solo un juego y que no era seguro meterse con él, pero ya sabes cómo son los niños de esa edad, simplemente no pueden resistirse a hacer cosas que no deberían. Un día, cuando regresé del trabajo, tuve un presentimiento en la boca del estómago de que habían seguido adelante y jugado con él. Miré debajo de mi cama y vi que el tablero seguía allí, pero algo se sentía extraño. Así que bajé las escaleras y les pregunté a mi hermano y a mi primo al respecto. Al principio dijeron que no lo tocaron, pero me di cuenta de que estaban mintiendo. Finalmente, confesaron que sí habían jugado. Les pregunté si se habían despedido cuando terminaron y dijeron que sí. A mi primo le encanta inventar historias descabelladas y exagerar las cosas, así que cuando me contó algunas cosas que supuestamente sucedieron, no lo creí. Además, como son niños a los que les gusta hacerse bromas el uno al otro, pensé que solo estaban jugando. De todos modos, un par de noches después, me metí en la cama y mientras estaba acostada tratando de dormir, sentí como si alguien me estuviera observando. Eché un vistazo a mi armario donde una de las puertas corredizas estaba un poco abierta, creando una pequeña abertura. Me dio escalofríos,
así que me di la vuelta e intenté olvidarlo con la esperanza de conciliar el sueño. Finalmente me dormí, pero luego me desperté repentinamente sintiendo como si algo me hubiera golpeado en la nuca. Estaba acostada boca arriba con la cabeza sobre la almohada, así que era extraño sentir que algo me golpeaba la parte posterior de la cabeza y no fue solo un toque suave, fue un gran susto. Estaba realmente asustada y comencé a temblar. Miré por mi habitación pero no vi nada. Entonces, de repente, escuché el crujir del piso como si alguien caminara alrededor de mi cama. Después de estar acostada allí por un rato, finalmente reuní el coraje para levantarme y agarrar mi teléfono. Corrí a la sala de estar y me senté tratando de calmarme. Todavía sentía una extraña sensación punzante en la parte posterior de la cabeza. Cuando encendí mi teléfono, vi que eran las 3 de la mañana. Las lágrimas corrían por mi cara por estar tan asustada. Llamé a mi novio, que ahora es mi esposo, y le conté lo que había sucedido. No contestó y debí haberlo llamado otras 15 o 20 veces antes de rendirme. Me quedé en la silla hasta que mi abuela se despertó alrededor de las 6. No le conté lo que pasó porque sabía que no me creería y solo diría que estaba siendo tonta. Después de que se levantó, desayuné y luego intenté llamar a mi novio otra vez. Esta vez finalmente contestó. Dijo que había puesto su teléfono en silencio así que no se dio cuenta de que lo había estado llamando. Le reclamé un poco al respecto, créeme, le expliqué lo que pasó y se sintió muy arrepentido y estúpido por ello. Dijo que habría venido de inmediato para hacerme sentir mejor y lo sentía mucho. Más tarde ese día, mi esposo vino y llevamos el tablero o ouija a un depósito de chatarra para tirarlo. Él es el único en mi familia que sabe lo que pasó y después de deshacerme del tablero, no volví a experimentar nada extraño. Así que una vez más, la lección es clara, los tableros Ouija no son algo con lo que se pueda jugar. Hola a todos mis terroríficos amigos. Espero que hayan disfrutado de estas nuevas historias de terror. Quiero agradecerles por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios, por compartir mis vídeos y por suscribirse al canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, dejar un comentario contándome qué les pareció y compartirlo con sus amigos amantes del terror. Y si aún no están suscritos al canal, les invito a hacerlo ahora mismo para que no se pierdan ninguna de las historias terroríficas que les tengo preparadas. Recuerda que el terror siempre está ahí, acechando en las sombras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.